En plena boda de mi hijo, su prometida me estampó la cara contra el pastel de bodas, gruñendo: ¿Quieres probar un poco? Pues prueba, mendiga. Me quedé inmóvil, sin siquiera alcanzar a limpiarme el rostro, cuando un invitado se levantó de golpe y gritó: ¿Acaso no saben quién es esta mujer? Ella es... Justo después de esas palabras, la novia se puso pálida. Me alegra que estés aquí. Quédate hasta el final y dime desde qué ciudad ves mi historia. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Dios mío, hasta en la boda de su propio hijo viene a pedir estas cosas. ¡Qué fastidio! Amalia, la que estaba a punto de convertirse en mi nuera, lo dijo a propósito en voz alta, para que todos los invitados la escucharan, solo porque me acerqué a la mesa del buffet y pedí un pedazo de pastel con menos azúcar, ya que soy diabética. Era un pedido normal, nada fuera de lo común, pero Amalia, con una copa de champán en la mano, soltó una carcajada estruendosa. Todas las miradas se clavaron en mí. Unas risitas sonaron, como agujas pinchando mi piel. Me quedé helada, los pies como clavados al suelo. Quería regresar a mi asiento, desaparecer de ahí, pero Amalia ya venía hacia mí, con los ojos brillando de alcohol y agresividad. Me miró con una sonrisa torcida y dijo: ¿Quiere pastel? Pues pruebe un poco, mendiga. Antes de que pudiera reaccionar, me agarró de la nuca y me empujó fuerte contra el pastel de bodas. La crema y el azúcar volaron por todas partes, pegándose en mi cara, en mi cabello, en el vestido que había preparado con tanto cuidado para ese día. Un gran "oh" retumbó entre la multitud. Algunos sacaron el teléfono para grabar, risitas mezcladas con gritos de sorpresa llenaron el aire. Yo retrocedí tambaleando, con el rostro embarrado, las manos temblorosas intentando limpiar la crema de mis ojos. El salón entero quedó en silencio por unos segundos, y luego los murmullos regresaron como olas golpeando la orilla. Yo me quedé ahí, bajo miradas curiosas y sonrisas burlonas, sintiendo cómo la humillación me inundaba. Miré a Raúl esperando que mi hijo dijera algo, que hiciera algo para defender a su madre. Pero él solo estaba parado, con los labios temblando, los ojos perdidos, como si tampoco supiera qué hacer. Mi corazón se apretó. Era la boda de mi hijo, y sin embargo, yo sentía que el mundo entero me había dado la espalda. En ese instante, con la cara todavía cubierta de crema, recordé los días de antes, cuando Raúl era un niño y solo éramos los dos en la casita de Coyoacán. No teníamos lujos, pero ese lugar guardaba recuerdos sencillos, donde él y yo enfrentamos tantas dificultades después de que mi esposo muriera en un accidente. Cada mañana, apenas amanecía, yo me levantaba temprano a barrer el patio. El sonido de la escoba de palma se mezclaba con el canto del gallo. Regaba las bugambilias rojas del corredor, viéndolas florecer y sintiendo cómo las preocupaciones se disolvían por un momento. Esas pequeñas rutinas eran mi alegría, mi forma de mantener el alma viva. Solía manejar mi Toyota viejo, con el motor sonando como si fuera a apagarse en cualquier momento, hasta el mercado cercano. La señora de las verduras y el señor del pescado ya me conocían bien. Me llamaban Maestra Lorenza, el apodo cariñoso desde los años en que daba clases a los niños del barrio. Aunque ya estaba jubilada, todavía enseñaba a algunos chicos, no por dinero, sino porque me gustaba ver cómo les brillaban los ojos cuando entendían un problema de matemáticas o leían un párrafo sin trabarse. Para los vecinos, yo era solo una maestra retirada, viviendo modestamente con mi pensión, y yo no quería que pensaran otra cosa. Esa vida sencilla, para mí, era suficiente. Una tarde, Raúl vino a visitarme. El muchacho entró a la casa con el rostro iluminado, los ojos brillando igual que cuando era niño cada vez que yo le compraba una paleta. «Mamá, tengo una buena noticia», dijo con la voz llena de entusiasmo. «Me voy a casar con Amalia Montes de Oca». Me quedé pasmada, no por la sorpresa de que mi hijo fuera a casarse, sino por el apellido Montes de Oca. Ya había escuchado rumores de esa familia, ricos, poderosos, viviendo en una mansión lujosa en Lomas de Chapultepec. Sonreí, jalé a Raúl hacia la cocina y le pregunté más sobre la muchacha. «Muy pronto los vas a conocer, mamá», dijo con orgullo. «Son gente muy exitosa.
Quieren una boda espectacular. Asentí, con el corazón dividido entre la alegría y la preocupación. Serví una comida sencilla en la mesa: pescado asado con un aroma delicioso, sopa de calabaza bien caliente y unas rebanadas de pan que yo misma había horneado. Raúl se sentó, pero apenas probó unos bocados antes de dejar el plato. «Ya me acostumbré a comer cosas más finas, mamá», dijo, con un tono suave, pero suficiente para que yo notara el cambio. Lo miré. Llevaba una camisa de marca, en la muñeca brillaba un Rolex reluciente y en la mano sostenía el iPhone más nuevo. Mi Raúl, aquel niño que corría descalzo en el patio de la casa, ahora parecía pertenecer a otro mundo, al de gente como Amalia. Traté de ocultar la tristeza que me atravesó un instante y solo sonreí diciendo: «Con tal de que seas feliz, yo también lo seré». Pero en los ojos de Raúl noté una distancia evidente. Hablaba de su trabajo, de grandes proyectos, de amigos nuevos cuyos nombres me eran desconocidos. Yo escuchaba, intentando comprender, pero el pecho se me hacía pesado. Antes de irse, Raúl me miró con una mezcla de broma y seriedad. «Mamá, acuérdate de arreglarte bien. Quiero que te veas bonita cuando conozcas a la familia de Amalia. Que no te veas tan de pueblo». Sus palabras me golpearon como una bofetada leve. Asentí, lo acompañé a la puerta y lo vi subir a un Mercedes lujoso que, supuse, era regalo de Amalia. Cuando el auto se perdió a lo lejos, un frío me invadió. Un presentimiento malo se levantó dentro de mí y sabía que mis presentimientos rara vez fallaban. Unos días después, Raúl llamó por teléfono. «Mamá, mañana voy a llevar a Amalia a cenar. Ella quiere conocerte», dijo entusiasmado, aunque percibí cierta tensión en su voz. Acepté, colgué y de inmediato empecé a preparar todo. Abrí el armario y escogí la blusa más decente que tenía, una de color azul oscuro que había usado en la graduación de Raúl. La planché con cuidado, como si me estuviera alistando para una ceremonia importante. Luego pensé en el menú: mole poblano, el platillo tradicional que Raúl siempre había adorado, arroz blanco esponjoso y fragante, y sopa de verduras para equilibrar. Quería que esa cena fuera especial, pues sería la primera vez que conocería a mi futura nuera. A la mañana siguiente, apenas salió el sol, me levanté más temprano de lo normal. Me puse una camisa vieja pero limpia y tomé mi canasta para ir al mercado de siempre. El bullicio de autos y compradores era igual que todos los días, pero yo caminaba con otra sensación, una mezcla de emoción y de miedo, como si estuviera al borde de una encrucijada, sin saber a dónde me llevaría. Unas vecinas me saludaron enseguida, con voces alegres. «Doña Lorenza, dicen que su hijo ya se va a casar, así que pronto tendrá nuera. ¡Qué felicidad!». Carmen, la verdulera que siempre me guardaba los manojos más frescos, rió entre dientes. «Con lo guapo que es Raúl, seguro que se consiguió una esposa preciosa». Yo agradecí con una sonrisa, mientras compraba todo lo necesario para la cena especial. De regreso, pasé por la panadería del barrio y compré unos panes, los mismos que solía hornear con Raúl cuando era pequeño. Cada cosa que elegía llevaba un pedacito de recuerdo, como si tratara de aferrarme a aquellos días en los que solo estábamos él y yo en nuestra casita. Al caer la tarde, yo estaba en la cocina, moviéndome rápido mientras preparaba la comida. El aroma del mole poblano se esparcía por el aire mezclado con el vapor de la sopa de verduras. Limpié la mesa, coloqué uno a uno los platos de porcelana viejitos pero relucientes y ordené los cubiertos como si se tratara de una ocasión especial. Miré alrededor de la sala pequeña, con las cortinas ya descoloridas y el estante lleno de libros de estudio gastados. Esta casa no era lujosa, pero era mi mundo entero, el lugar donde crié a Raúl, donde antes resonaban sus risas cada vez que le contaba un cuento antes de dormir. Me dije a mí misma que, si Amalia alcanzaba a ver el cariño en esta comida, tal vez llegaría a entenderme un poco más. Sonó el timbre y mi corazón dio un salto. Abrí la puerta y ahí estaba Raúl, con Amalia a su lado. Ella llevaba un vestido ajustado, el cabello con rizos bien trabajados, los labios pintados de rojo intenso, como recién salida de una fiesta elegante. Raúl sonrió, pero noté que era una sonrisa forzada,
como si intentara suavizar el momento. «Mamá, ella es Amalia», presentó con voz un poco tensa. Asentí, sonriendo. «Mucho gusto, Amalia. Ya está lista la cena. Pasen». Amalia entró y su mirada recorrió la sala, deteniéndose en las cortinas viejas y el estante desgastado. Vi en sus ojos algo que no era curiosidad, sino un juicio frío, como si estuviera calculando mi valor a partir de las cosas que tenía en la casa. Los invité a sentarse y puse frente a ellos los platos de mole poblano aún humeante, arroz blanco esponjoso y la sopa de verduras bien caliente. «Este es el platillo que Raúl más disfrutaba desde niño», dije, esforzándome por sonar tranquila. Raúl sonrió débilmente y miró a Amalia. «Mi mamá siempre ha preferido cocinar este tipo de recetas tradicionales». Amalia tomó la cuchara, probó un poco de mole y la dejó enseguida con una sonrisa apenas marcada. «Muy clásico. Pero estoy acostumbrada a comer en restaurantes internacionales, así que supongo que no me caen tan bien estos platillos». Aquellas palabras fueron como una bofetada suave. No dolieron físicamente, pero bastaron para hacerme sentir un vacío en el pecho. No respondí, solo serví jugo de naranja en los vasos, con las manos temblando levemente. Me repetí que quizá no lo dijo con mala intención, tal vez solo era cuestión de gustos distintos. Raúl, apurado, cambió de tema y empezó a hablar de su trabajo, del proyecto arquitectónico grande que estaba a punto de firmar con una empresa famosa. Yo escuchaba, tratando de intervenir con algunas preguntas, pero Amalia me interrumpió con voz segura. «Esa empresa es socia de la familia. Seguro le van a dar prioridad a los nuestros». Lo dijo como si Raúl solo pudiera tener éxito gracias a ellos, como si el esfuerzo de mi hijo no valiera nada. Raúl asintió. No la contradijo, solo sonrió leve. Yo guardé silencio, observándolos conversar, y cuanto más hablaban, más me sentía fuera de lugar. Hablaban de contratos, de proyectos, de dinero, de fiestas lujosas y viajes por Europa. En ningún momento mencionaron el amor, ni esas cosas sencillas que debería compartir una pareja a punto de casarse. Quise preguntarle a Amalia por qué amaba a Raúl, pero su mirada fría me frenó. La cena se alargó en un ambiente tenso. Traté de aligerar el momento contando anécdotas de Raúl cuando era niño, pero Amalia apenas asentía, distraída. Raúl tampoco habló mucho, solo intervenía de vez en cuando para evitar el silencio. Cuando me levanté a servir más agua, Amalia me miró y con voz suave pero cargada de intención dijo: «Doña Lorenza, usted sí que vive de manera sencilla. Ya casi no hay gente que conserve ese estilo de vida». Sonreí y contesté: «Ya me acostumbré, hija. Para mí, la felicidad está en las cosas pequeñas». Pero ella solo sonrió con desgano, como si mis palabras no significaran nada. Antes de irse, Amalia se volvió hacia mí y dijo: «El próximo fin de semana la invitamos a cenar a nuestra casa. Mis padres quieren conocerla». Raúl intervino con voz suplicante: «Mamá, acuérdate de arreglarte bien. Esta es una reunión muy importante». Asentí con la cabeza y los acompañé hasta la puerta. Cuando el auto lujoso desapareció a lo lejos, me quedé quieta en el pórtico, mirando las bugambilias rojas bajo la luz de la luna. Mi corazón estaba inquieto, no por alegría, sino por una preocupación invisible. La noche del sábado me paré frente al espejo, alisando mi blusa de manga larga, color vino tinto. No tenía vestidos de diseñador, pero había planchado esta prenda durante 1 hora, con la esperanza de que fuera lo suficientemente presentable para la reunión con la familia de Amalia. En mis manos sostenía con fuerza una canasta de pan dulce recién horneado, todavía con aroma a mantequilla y canela, un obsequio preparado con todo mi cariño. Respiré hondo. Pedí un taxi y le pedí al chofer que me llevara a Lomas de Chapultepec, donde vivía la familia Montes de Oca. Cuanto más nos acercábamos, más fuerte me latía el corazón, como si estuviera entrando en un mundo completamente ajeno. La mansión apareció ante mis ojos, majestuosa como un palacio. El gran portón de hierro se abrió hacia un jardín perfectamente recortado, con rosales encendidos de rojo y luces doradas que brillaban desde las ventanas. El guardia, vestido con un uniforme negro rígido, me observó de pies a cabeza, con una mirada que parecía preguntarse si yo estaba perdida. Sonreí y murmuré:
Soy la madre de Raúl, vengo a la cena. Frunció el ceño y abrió la reja de mala gana, sin saludar. Don Ramiro, el padre de Amalia, me recibió en la entrada. Vestía un traje negro, el cabello peinado con brillante fijador, y sonreía de manera cortés, aunque sus ojos se posaron en la canasta de pan con un aire de desprecio. «Ah, gracias señora», dijo con tono plano. «Nosotros solemos comer pan de una pastelería francesa, pero bueno, está bien». Asentí y le entregué la canasta, sintiendo un ligero vacío en el pecho. Había pasado la noche horneando esos panes, esperando que fueran un regalo significativo, pero sus palabras me hicieron sentir que no tenían valor alguno para ellos. Seguí a don Ramiro hasta el comedor, enorme y resplandeciente. La mesa larga estaba cubierta con un mantel blanco impecable, y las copas de cristal brillaban bajo la lámpara de araña. Raúl y Amalia ya estaban sentados. Él, elegante con su traje, ella, con un vestido rojo de Versace, resplandeciente como si acabara de salir de una pasarela. Al verme, Amalia sonrió débilmente, una sonrisa forzada, como si intentara ocultar su decepción. «La señora Lorenza ya llegó», dijo con voz suave, pero sin un ápice de calidez. Raúl me miró y me sonrió con torpeza, como si quisiera decir algo, pero no encontrara las palabras. Doña Mireya, la madre de Amalia, se acercó a darme la mano. «Qué sencilla su ropa», murmuró lo bastante bajo para que solo yo la escuchara, mientras sus ojos recorrían mi blusa. Sus palabras fueron como una aguja, no dolorosa, pero sí suficiente para hacerme sentir pequeña. Sonreí y respondí: «Gracias, estoy acostumbrada a vivir de manera simple». Pero por dentro, solo quería encogerme y escapar de esas miradas de juicio. La cena comenzó y casi me mareé al ver los platos servidos. El chef privado de la familia Montes de Oca trajo salmón noruego, carne wagyu y copas de vino tinto francés que brillaban bajo la luz. Doña Mireya se volvió hacia mí y preguntó: «¿Qué le gustaría probar?». Dudé un momento antes de responder. Para mí, solo un plato sencillo de caldo de pollo. La mesa entera se quedó en silencio, y luego se escucharon unas risas contenidas. Don Ramiro torció los labios y comentó: «¿Caldo de pollo? ¡Qué curioso! Nosotros casi nunca comemos eso». Bajé la cabeza, intentando ocultar la vergüenza que me invadía. Solo quería un plato familiar, algo que me hiciera sentir cercana en medio de tanto lujo, pero parecía que hasta ese deseo me convertía en motivo de burla. Don Ramiro empezó a hablar de los proyectos inmobiliarios valuados en millones de dólares de la familia. Contaba sobre los resorts lujosos, los rascacielos en el centro de Ciudad de México, con un tono lleno de orgullo. Raúl, entusiasmado, se metió en la conversación, contando sobre el proyecto arquitectónico en el que estaba trabajando, sobre el futuro brillante al asociarse con la familia de Amalia. Yo me quedé callada, escuchando, tratando de encontrar una oportunidad para unirme a la charla. «La boda de ustedes dos seguramente será muy especial», dije con voz suave. «Quiero ayudar en algo, si es posible». Pero Amalia me interrumpió con voz fría. «Eso lo resolverá mi familia, usted no tiene por qué preocuparse». Cuando intenté servirme un poco más de verduras, Amalia volvió a hablar, con un tono lleno de intención. «Usted sí que disfruta lo sencillo. Raúl, desde que está conmigo, ya se acostumbró a lo refinado». Toda la mesa soltó carcajadas, risas burlonas que se clavaban como cuchillos en mi corazón. Miré a Raúl esperando que dijera algo, que defendiera a su madre, pero él solo bajó la mirada, apretando la copa de vino. Apreté los labios, tratando de tragar la humillación que me quemaba la garganta. La cena se prolongó en una incomodidad tensa. Traté de sonreír, de decir algunas palabras por compromiso, pero parecía que cada cosa que decía hacía más pesado el ambiente. Al final, doña Mireya me miró, y con un tono que pretendía ser amable, dijo: «Debería preparar un buen atuendo para la boda. Aquí todo tiene que ser muy elegante». Ese recordatorio fue como una última bofetada, como si yo fuera una niña a la que había que enseñarle modales. Asentí, me levanté y me despedí para irme. Raúl se apresuró a acompañarme a la puerta, diciendo rápido: «Mamá, no le hagas caso, solo hablan así, no lo dicen en serio».
pero su voz temblaba, como si ni él mismo creyera lo que decía. Raúl fue hacia el garaje, sacó el auto y me llevó a casa. El Mercedes reluciente se deslizaba por las calles nocturnas de Ciudad de México. Las luces amarillas de los postes se reflejaban en el parabrisas, iluminando el rostro de Raúl. Un aroma de perfume caro flotaba en el aire, un olor extraño, nada parecido al cuero viejo de mi Toyota, el que yo solía manejar. Iba sentada en el asiento del copiloto, abrazando fuerte mi bolso pequeño, con el corazón tan pesado como si llevara una piedra encima. Después de un rato, respiré hondo. Me volví hacia Raúl y con voz suave pero cargada de dolor, le pregunté: «Raúl, ¿te diste cuenta de que tu familia me desprecia?». Lo miré, esperando que entendiera, esperando que dijera algo que aliviara la herida que me sangraba por dentro. Pero Raúl apretó el volante, los nudillos blancos, y con tono cortante dijo: «Ya empiezas otra vez. No entiendes nada de su mundo. Te dije que no lo dijeron en serio». Sus palabras me atravesaron como un puñal, no por defender a la familia de Amalia, sino porque no era capaz de ver mi dolor. Traté de mantener la calma y respondí con serenidad: «Esto no es cuestión de mundos, hijo. Se trata de cómo se trata a la gente. Ellos no me respetan, Raúl. ¿No lo ves?». Lo miré fijamente a los ojos, buscando una chispa del niño que una vez me tomó de la mano y reía a carcajadas cuando le contaba cuentos. Pero Raúl pisó más fuerte el acelerador. El auto se lanzó por las calles iluminadas. «Siempre piensas mal de los demás», dijo con fastidio. «Yo soy feliz. ¿No es suficiente? ¿O es que no quieres que lo sea?». Esa frase fue como una bofetada en mi cara. Abrí la boca, quise explicarme, pero la garganta se me cerró. «Hijo», dije con la voz temblorosa, «un matrimonio feliz no se sostiene solo con dinero y estatus. Mira cómo me tratan, cómo se burlan, cómo me ven como alguien que ni siquiera merece sentarse a la misma mesa. ¿De verdad son esas las personas con las que quieres compartir tu vida entera?». Me detuve, esperando que mis palabras tocaran su corazón, pero Raúl me interrumpió con un tono lleno de desafío. «Dilo claro, ¿quieres que deje a Amalia, verdad? Nunca me apoyaste en nada». Negué con la cabeza, las lágrimas a punto de salir. «No, Raúl, lo único que quiero es que entiendas…». Pero no alcancé a terminar la frase cuando Raúl ya había orillado el coche, frenando tan brusco que tuve que agarrarme de la puerta. Se volvió hacia mí con una mirada fría, una mirada que nunca había visto en mi propio hijo. «Si no aceptas a Amalia, entonces ya estuvo», dijo con voz cortante. «De ahora en adelante, no te metas en mis asuntos». Me quedé helada. La luz amarillenta de los faroles se reflejaba en el rostro de Raúl, enrojecido de ira, pero en sus ojos solo veía distancia. Raúl abrió la puerta del coche, salió y rodeó hasta donde yo estaba sentada. Abrió de golpe mi puerta. «Bájate», dijo, con un tono sin emoción. «Ahora necesito estar solo». Miré a mi hijo, el corazón hecho pedazos. Quise decir algo, abrazarlo, traerlo de vuelta a aquellos días en que solo éramos los dos en la casita de Coyoacán. Pero solo bajé en silencio, abrazando fuerte mi bolso, con las piernas temblorosas sobre la acera helada. El Mercedes arrancó. El motor rugió y desapareció en la oscuridad, dejándome allí, sola, en medio de la calle vacía. Me quedé parada, mirando las luces traseras alejarse, con el alma desgarrada. No lloré, no porque fuera fuerte, sino porque el dolor era tan grande que ni las lágrimas podían salir. El viento nocturno, gélido, me hizo estremecer. Tomé un taxi a esas horas. El chofer, un hombre canoso, me miró por el retrovisor. «¿Tan lejos y regresa a esta hora, señora?», preguntó con voz amable. «¿Y sus familiares, por qué no vinieron por usted?». Yo solo asentí, forzando una sonrisa. Ellos están muy ocupados. Pero por dentro, lo único que quería era gritarle que mi único familiar, el hijo que más amaba, acababa de dejarme en la orilla de la calle. Los días siguientes fueron como un vacío que me devoraba. Llamé a mi hijo incontables veces, cada vez el tono sonaba largo y vacío, como una melodía triste que se repetía una y otra vez.
Me sentaba en la vieja mesa de madera de la sala, con el teléfono en la mano, mirando la pantalla encenderse y apagarse. Sin respuesta. Dejé mensajes de voz, intentando sonar serena. Hijo, ¿estás muy ocupado? Cuando tengas un momento, llámame, por favor. Pero el buzón de voz permanecía mudo, como si también me diera la espalda. Mandé mensajes, cada palabra como un ruego. Hoy hice la sopa que tanto te gusta. Si tienes un rato, ven a comer. El teléfono seguía allí, inmóvil, frío. Cada vez que la pantalla se iluminaba con una notificación irrelevante, el corazón se me apretaba. Esperanza y enseguida decepción. Seguí con mi rutina de siempre, caminando hasta el mercado de costumbre. Las vecinas, la señora de las verduras, el pescadero, me miraban con sonrisas amables, pero llenas de curiosidad. ¿Y su hijo, doña Lorenza? Hace mucho que no lo vemos venir con usted como antes, preguntó Carmen, la verdulera, mientras me envolvía un manojo de acelgas. Sonreí débilmente y respondí: «Ah, está muy ocupado». Pero cada vez que pronunciaba esa frase sentía que me mentía a mí misma. Raúl no estaba ocupado, Raúl me estaba evitando. Escogía verduras, pescado, pero mi mente estaba en blanco, solo pensaba en mi hijo, en aquella mirada helada de aquella noche. Me preguntaba si acaso yo había hecho algo mal para que mi propio hijo se alejara de mí de esa manera. Por la noche me senté sola en la mesa del comedor. La luz amarilla de la casa pequeña iluminaba las paredes manchadas. Aún ponía plato y cubiertos en el lugar vacío de enfrente, donde Raúl solía sentarse, como una costumbre imposible de dejar. Miré el tazón vacío, imaginando la risa de Raúl cuando era niño, cuando devoraba el mole poblano y pedía otro plato más. Pero ahora solo quedaba el tic-tac del reloj y el murmullo del viento afuera en el patio. Comí unas cuantas cucharadas y luego guardé los platos en silencio, con el corazón pesado. Algunas noches me quedaba ahí durante horas, mirando el pequeño patio donde las bugambilias seguían rojas bajo la luz de la luna. Me repetía a mí misma que con solo una llamada de Raúl, con que dijera una palabra, yo lo perdonaría todo. Una tarde, por casualidad, revisé las redes sociales en mi viejo celular. Apareció una foto. Raúl y Amalia, sentados en un restaurante italiano elegante, la luz tenue iluminando sus rostros radiantes. Raúl vestía traje, sonreía amplio, con el brazo sobre el hombro de Amalia, y ella alzaba una copa de vino, los labios rojos curvados con orgullo. La leyenda debajo me apretó el corazón. Contando los días para nuestro gran momento. Miré la foto, buscando en los ojos de Raúl algún rastro del hijo que alguna vez fue mío, pero lo único que vi fue a un hombre viviendo en un mundo ajeno. Apagué el teléfono, las lágrimas querían salir, pero apreté los labios, negándome a llorar. Volví a llamar a Raúl una vez más, la mano temblándome al marcar el número. El timbre sonó largo y luego contestó el buzón de voz, tan frío como siempre. Respiré hondo y hablé al teléfono. «Mamá te extraña, Raúl». Solo una frase corta, pero contenía todo lo que sentía. Colgué, me senté en la silla y miré hacia el patio. Los días pasaban, uno tras otro. Yo seguía barriendo el piso, regando las plantas, esperando escuchar la puerta abrirse. Pero Raúl no llegaba. La casita en Coyoacán, que antes estaba llena de risas, ahora solo guardaba un silencio sofocante. Cada mañana seguía yendo al mercado. Todavía saludaba con una sonrisa a los vecinos, pero esa sonrisa era cada vez más forzada. «Doña Lorenza, ya casi es la boda de Raúl. ¿Ya está preparando algo?», me preguntó don Ical, el vendedor de pescado, con voz alegre. Yo asentí y dije: «Sí, ya estoy preparando». Pero en mi interior no sabía qué estaba preparando en realidad. No tenía vestidos elegantes, ni dinero para comprar regalos caros. Lo único que tenía era el amor por Raúl, pero parecía que ni siquiera eso ya era suficiente. El día número 30 desde que no podía comunicarme con mi hijo, mientras cenaba sola, sonó la puerta. Me sobresalté, el corazón me golpeaba fuerte, corría a abrir. Raúl estaba ahí, con un traje impecable, el rostro serio. No me abrazó, no sonrió, solo dijo rápido: «Mamá, vine a hablar sobre la boda». Yo asentí. Lo invité a pasar,
intentando ocultar la alegría mezclada con dolor de verlo después de un mes de silencio. En la mesa, los platos seguían ahí, como si nunca los hubiera guardado, como si siempre lo hubiera estado esperando. Raúl entró en la casa, se sentó en la silla de madera de la sala, la mirada esquiva, sin mirarme de frente. Me levanté, serví un vaso de agua del viejo cántaro de barro, lo puse frente a él y luego me senté en silencio. El aire en la sala era pesado, solo se oía el tic-tac del reloj y el viento que se colaba desde el patio. Esperaba, con la esperanza de que Raúl dijera algo para cerrar la distancia entre madre e hijo, pero él solo suspiró y habló con voz plana. «Mamá, vine a darte la invitación de la boda, pero hay una condición». Sostuve la invitación en mis manos, los dedos temblando al rozar el papel grueso, con las letras en relieve que unían el nombre de Raúl con el de Amalia. La tarjeta era lujosa, elegante, como un recordatorio de que yo no pertenecía a su mundo. Raúl bajó la mirada hacia la mesa y continuó. «Mamá, yo quiero que vengas a la boda, porque eres mi madre, pero te pido que no digas nada sobre Amalia, ni tampoco sobre el comportamiento de su familia. Solo quiero que todo salga bien». Sus palabras fueron como una puñalada, filosa pero envuelta en una suavidad engañosa. Sentí que el corazón se me apretaba, como si me obligaran a tragar una pastilla amarga. Quise hablar, preguntar por qué, decirle que lo único que deseaba era verlo feliz, pero Raúl levantó la mano para detenerme, con un tono suplicante. «Solo necesito que te sientes tranquila, sonrías y que los invitados vean que nos apoyas. Te lo ruego, mamá». Aquello sonaba como una petición, pero yo lo escuché como una orden. Lo miré a los ojos. Los suyos estaban cargados de tensión, como si temiera que yo arruinara su gran día. Me quedé callada. Afuera, el viento hacía crujir las hojas, como si murmurara palabras de consuelo que yo no lograba entender. Al final, asentí levemente, y con voz ronca respondí: «Está bien, te lo prometo». Pero por dentro sentí que acababa de perder una parte de mí misma. Me esforcé por mantener una sonrisa y pregunté: «¿Te quedas a cenar conmigo? Hice el pescado asado que tanto te gusta». Raúl sonrió, aliviado pero apresurado. «Tengo que irme ya, mamá. Amalia me espera», dijo mientras se levantaba y acomodaba el saco de su traje. Lo acompañé hasta la puerta y vi su figura alejarse hacia el Mercedes reluciente. Cuando el auto desapareció en la distancia, me quedé inmóvil en el umbral de la casa, todavía apretando con fuerza la invitación. Los nombres brillantes de Raúl y Amalia eran un recordatorio amargo de que mi hijo ahora pertenecía a un mundo en el que yo no era bienvenida. El corazón se me retorcía, pero apreté los labios para no llorar. No quería que Raúl me viera débil, aunque por dentro yo me estaba desmoronando. Al día siguiente, abrí el armario y saqué el vestido más nuevo que tenía. Un vestido largo de color azul oscuro, sencillo pero presentable. Lo llevé a la tintorería. Me quedé mirando cómo el encargado planchaba cada pliegue de la tela con cuidado, como si se preparara para una ocasión sagrada. No tenía vestidos caros, ni bolsos de marca, ni tacones brillantes. Lo único que tenía era el amor por Raúl y el deseo de verlo feliz. Pero ni siquiera eso parecía ser suficiente para que me respetaran. Por la tarde, colgué el vestido en el tendedero del patio, bajo el sol dorado de Coyoacán. La vecina, doña Elena, pasó y al verme sonrió. ¿Va a una fiesta elegante, doña Lorenza? Casi nunca la veo en vestido. Le sonreí y respondí: «Es la boda de mi hijo». Pero esa sonrisa no alcanzó a ocultar la tristeza en mis ojos. Doña Elena me dio una palmada en el hombro y comentó: «Qué dicha la suya, con un buen hijo como Raúl, y luego tendrá también a su nuera para cuidarla». Asentí, pero por dentro solo pedía que la boda transcurriera en paz, sin más miradas de desprecio ni palabras hirientes. El día de la boda llegó y yo entré al salón, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía querer salirse del pecho. La luz de las lámparas de cristal colgando brillaba como estrellas, reflejándose en los ramos de flores frescas que llenaban la sala. Los invitados, vestidos con ropa de marca, Gucci, Louis Vuitton, Chanel, caminaban de un lado a otro, conversando y riendo animadamente.
Miré alrededor, buscando un rostro conocido, pero todo me resultaba ajeno, como si hubiera caído en un mundo que no me pertenecía. Era la boda de Raúl, el único hijo al que había dedicado toda mi vida para amar y criar. Y sin embargo, ahí estaba yo, con un vestido sencillo planchado con esmero, sintiéndome como una extraña. La familia de Amalia me había colocado en una mesa al fondo del salón. Los que se sentaron conmigo eran amigos de su familia, rostros desconocidos que hablaban el idioma del dinero y del estatus. Bajé la mirada hacia el plato frente a mí. Una mujer a mi lado, con unos aretes de diamantes brillantes, me echó una ojeada y murmuró a la persona de al lado: ¿La madre del novio se ve así? ¡Qué manera tan anticuada de vestir! Sus palabras fueron como un cuchillo directo al corazón, pero yo solo apreté los labios y traté de tragar un pedazo de carne wagyu que no me sabía a nada. Me repetí a mí misma que, mientras mi hijo fuera feliz, yo podía soportar cualquier cosa. Cuando llegó la hora de la foto familiar, me levanté y me acerqué en silencio a Raúl y Amalia. Solo quería pararme junto a mi hijo, ser parte de ese momento tan importante. Pero doña Mireya me detuvo. Sonrió, una sonrisa fría y cortés, y dijo: «Esta es una foto íntima de la familia. Usted puede pararse del otro lado». Su voz era suave, pero su mirada me empujaba lejos. Retrocedí, quedándome sola en una esquina, viendo cómo ellos posaban juntos. Raúl en el centro, sonriendo, sin voltear a verme ni una sola vez. Y al final, mi deseo de una boda tranquila se rompió en 1000 pedazos cuando Amalia, sin compasión, me empujó la cara contra el pastel de bodas. Quedé ahí, en medio del salón lleno de lujos, con la cara cubierta de crema y azúcar de aquel pastel de 5 pisos. Las risas de los invitados estallaron a mi alrededor, tan filosas como cuchillas. Algunos levantaron sus teléfonos para grabar. Los flashes brillaban sin parar, como si yo fuera un espectáculo en la fiesta de mi propio hijo. Me incorporé tambaleando, con las manos temblorosas limpiando la crema de mis ojos, tratando de mantener la calma. Cada grano de azúcar que caía sentía que arrastraba también mi dignidad, y el peso en mi pecho era insoportable, como si todos los presentes me miraran con desprecio. Raúl dio un paso hacia mí. Sus labios se movieron como si quisiera decir algo, pero se quedó quieto, como clavado en el piso de mármol helado. Lo miré, esperando una palabra, un gesto que me defendiera, pero en sus ojos solo había confusión, como si también estuviera atrapado en el torbellino de esta humillación. Don Ramiro se inclinó con una media sonrisa, su voz cargada de burla. «Solo fue una broma, doña Lorenza. No lo tome tan en serio». Sus palabras echaron más leña al fuego. Apreté el pañuelo en mis manos, las uñas hundiéndose en mis palmas. Quise preguntarle si acaso una madre que era humillada en la boda de su propio hijo debía ver eso como un simple chiste, pero no alcancé a hablar, porque una voz sonó desde otra mesa, clara y firme. «¿Broma? ¿Acaso no saben quién es esta mujer?». Me di la vuelta. El corazón me latía fuerte. Era Marcos Herrera, un viejo amigo de Raúl que ahora era un abogado reconocido en la Ciudad de México. Se puso de pie, con su traje negro impecable, la mirada aguda fija en la familia Montes de Oca. «Doña Lorenza Villaseñor», dijo Marcos, con voz grave pero llena de autoridad. Invirtió en una pequeña empresa de internet hace 20 años. Aquellos 100,000 pesos hoy se han convertido en una fortuna multimillonaria. Ella no es solo una maestra, sino una de las millonarias más discretas de México. Todo el salón quedó en silencio. La música de fondo pareció detenerse. Solo se escuchaban los murmullos sorprendidos que se propagaban entre la gente. Yo estaba ahí, todavía con restos de crema en el cabello, pero las palabras de Marcos fueron como un viento fuerte que me quitó de encima parte de la humillación que sentía. La familia Montes de Oca parecía no estar dispuesta a aceptar la verdad. Don Ramiro cruzó los brazos y soltó una risa burlona. «Este señor debe estar equivocado. Una vieja que parece tan corriente, ¿cómo podría...?» Doña Mireya intervino con voz sarcástica. «Seguro es una broma para consolarla. Nadie lo creería.
Nosotros también somos empresarios y jamás la hemos visto en ningún lado. Los miré, recordando cómo se habían reído de mí en la cena de presentación, cómo me trataron como si no mereciera sentarme a la mesa con ellos. Quise decir algo, pero antes de abrir la boca, una voz masculina grave resonó desde el fondo del salón, fuerte y autoritaria. No, él tiene razón. Yo conozco a doña Lorenza. Todos giraron la cabeza hacia el hombre que hablaba. Un señor de mediana edad, con canas en el cabello, salió de la penumbra de la esquina. Se presentó. Soy Guillermo Salazar, socio de la familia Montes de Oca, y actualmente dirijo la cadena de suministros de alimentos más grande de México. Caminó directo hacia mí y se inclinó con respeto. Doña Lorenza, es un honor volver a verla. Usted fue la primera persona que me inspiró a entrar en el mundo de los negocios. Sus palabras cayeron como una piedra en un lago en calma, dejando el salón completamente en silencio. La familia Montes de Oca se puso pálida. Amalia abrió los ojos con sorpresa y la copa de champán que tenía en la mano empezó a temblarle. Algunos invitados reconocieron el nombre Salazar y comenzaron a murmurar. Si él lo confirma, entonces es cierto. Yo le devolví un gesto de cortesía a don Guillermo, sintiendo cómo una parte de mi fuerza interior regresaba. Me enderecé, limpié con calma los restos de crema de mi ropa y de mi rostro, cada movimiento lento pero firme. La sala de fiestas estaba cubierta por un silencio pesado, como si todos esperaran mi reacción. Amalia dejó la copa sobre la mesa. Su mano temblaba sin control. Don Ramiro tartamudeó, sin el aire de confianza de antes. ¿Es cierto todo eso? Los murmullos crecieron en la multitud. Así que ella es millonaria. ¿Qué acabamos de presenciar?, susurraba un grupo de invitados, con expresiones de asombro. Doña Mireya, con la cara desencajada, se apresuró a acercarse y me tomó de la mano. Doña Lorenza, todo ha sido un malentendido. Olvídelo, al fin y al cabo somos familia. Pero yo retiré la mano. La miré directo a los ojos y le respondí con voz tranquila pero helada. La familia nunca se trataría de esa manera. Me despreciaron cuando pensaron que era pobre, y ahora que saben que soy rica, cambian de actitud. Yo no necesito una familia así. Raúl se acercó a mí, los ojos enrojecidos, la voz temblorosa. Mamá, ¿es verdad? ¿Por qué nunca me lo dijiste? Esa pregunta fue como un cuchillo en el corazón, pero no por reproche, sino porque entendí que había crecido sin saber nada de mis sacrificios silenciosos. Lo miré a los ojos y con suavidad traté de que mi voz no se quebrara. No quise que crecieras dependiendo del dinero, Raúl. Quise que aprendieras a valorar el trabajo, a vivir con tus propias manos y tu propio corazón. Quise que fueras un hombre de bien, no alguien que persigue solo el dinero o la fama. Me detuve un momento, respiré hondo, sintiendo que estaba abriendo todo mi corazón frente a mi hijo y frente a todo el salón. El murmullo se extendió por todo el salón. Algunas personas inclinaron la cabeza, quizá conmovidas por lo que acababa de decir. Una anciana sentada cerca, con el cabello completamente blanco, se enjugó las lágrimas y murmuró a la persona junto a ella. Cualquier madre solo quiere lo mejor para sus hijos. Los miré. Eran extraños, pero parecía que me entendían más que la propia familia de Amalia. Seguí hablando, con la voz tranquila pero firme. El dinero puede comprar una boda lujosa, pero no puede comprar el respeto entre las personas. Quiero que entiendas eso, Raúl, antes de entrar en un matrimonio. Raúl bajó la cabeza, las lágrimas rodaban por sus mejillas y empapaban la solapa de su costoso traje. El muchacho volvió la vista hacia Amalia, que apretaba con fuerza su vestido de novia, con el rostro deformado por la rabia. Doña Mireya, la madre de Amalia, se apresuró a hablar, con la voz entrecortada como queriendo salvar la situación. Raúl, no escuches esas palabras emocionales. Piensa en el futuro, piensa en tu reputación, en la de nuestra familia. Pero Raúl de pronto negó con la cabeza y la interrumpió. Su voz temblaba, pero estaba cargada de decisión.
¿Qué futuro puede construirse sobre la humillación de mi madre? ¿Qué reputación puede valer más que la lealtad a ella? El muchacho subió al estrado, donde el micrófono aún estaba colocado, y lo tomó. La voz de Raúl resonó fuerte y clara en todo el salón. Una verdadera familia nunca desprecia ni humilla a sus miembros frente a los demás, pero Amalia y su familia lo hicieron con mi madre. No puedo casarme con alguien así. Todo quedó en silencio, roto solo por la respiración agitada de Amalia. Ella gritó, con un tono chillón: ¿Te atreves a dejarme por culpa de esa mujer? Raúl la miró directamente, sin rastro de duda en los ojos. No es solo porque ella sea mi madre, es porque acabas de mostrarle al mundo que no mereces ser mi esposa. Algunos invitados asintieron, y los murmullos de aprobación comenzaron a extenderse por la sala. Muchas miradas se volvieron hacia la familia Montes de Oca, ya no con admiración, sino con reproche. Amalia, como si no pudiera soportarlo más, exclamó de pronto: «Yo no me equivoqué, solo quería que ella entendiera cuál era su verdadero lugar. ¿Por qué una mujer que es rica tiene que fingir ser pobre? Es una impostora». Esas palabras cayeron como una piedra en la multitud, que empezó a murmurar con más fuerza. Una mujer cercana murmuró en voz alta: ¿Le acaba de decir eso a su futura suegra? Increíble. Otro hombre negó con la cabeza: Si yo fuera Raúl, tampoco me casaría con alguien así. Yo permanecí quieta, con el corazón apretado, pero no por las ofensas de Amalia. Ya estaba acostumbrada a sus palabras crueles, a las miradas de desprecio de su familia. Lo que me conmovía era Raúl, que por primera vez se levantaba en público para defenderme. Lo vi allí, de pie en el estrado, con los hombros temblando un poco pero con la mirada firme. Ese era mi Raúl, el niño que corría conmigo de la mano por el patio, el que reía a carcajadas cuando le contaba cuentos. No necesitaba que supiera de mi fortuna, no necesitaba que se sintiera orgulloso de que su madre fuera rica. Solo quería que entendiera que, pasara lo que pasara en el mundo, yo siempre lo amaría sin condiciones. Me di la vuelta y salí del salón, dejando atrás los murmullos de la multitud. Las lámparas de cristal resplandecientes, los lujosos ramos de flores y las miradas curiosas se volvieron solo un cuadro borroso. Bajo la luz amarilla de la entrada, el aire frío de la Ciudad de México me golpeó el rostro y me hizo estremecer. Inspiré profundo, sintiendo el alma ligera, como si me hubiera quitado un peso que me oprimía el pecho durante meses. Ya no necesitaba el reconocimiento de la familia Montes de Oca, ni sus disculpas falsas. Solo quería alejarme de ese lugar y regresar a mi pequeña casa, donde realmente pertenecía. A mis espaldas escuché pasos apresurados sobre el piso de mármol. «¡Mamá! ¡Espérame!». La voz de Raúl sonó entrecortada y llena de urgencia. Me detuve, giré la cabeza y vi a mi hijo correr hacia mí, los ojos enrojecidos, el rostro empapado de sudor. Antes de que pudiera decir algo, Raúl se arrodilló sobre el suelo frío. Tomó mis manos con fuerza. «Mamá, perdóname», dijo con voz temblorosa. «Me equivoqué. Fui un ciego. Dejé que soportaras la humillación sola. No merezco ser tu hijo». Los invitados salieron corriendo del salón. Algunos sollozaban, otros se quedaron quietos, conmovidos al ver la escena. Pero yo no les presté atención. Solo veía a Raúl, sus hombros sacudidos por el remordimiento, las lágrimas corriendo por su cara. Amalia, desde atrás, gritó con voz chillona: «¡Raúl! ¿Qué haces? Regresa ahora mismo». Ella estaba ahí, con su vestido de novia brillante, el rostro desfigurado por la rabia y la vergüenza. Raúl la miró con frialdad y negó con la cabeza. «No, no puedo casarme con alguien que desprecia a mi madre. Antes pensaba que tu familia no tenía malas intenciones, pero esta vez pasaste el límite». Amalia rompió en llanto, su voz retumbó en el aire, pero yo no me inmuté. La familia Montes de Oca estaba ahí, con la cara roja, balbuceando para salvar las apariencias, pero yo no escuchaba nada. Me incliné, acaricié el cabello de Raúl y murmuré: «Vámonos a casa, hijo». Mi voz sonó serena, aunque por dentro me invadía una paz extraña.
como si hubiera recuperado lo más valioso que creía perdido. Caminamos hacia el estacionamiento. Abrí la puerta de mi viejo Toyota. Raúl se quedó mirando el auto y sonrió con tristeza. Hasta ahora me doy cuenta cuánto extrañaba el olor de estos asientos de piel gastados. Todos estos años lo había olvidado sin querer. Esas palabras me calentaron el corazón, como si volviera a encontrar una parte de Raúl, la parte que pertenecía a los días sencillos en Coyoacán. No respondí, solo encendí el motor. El ruido del carro viejo tapó el bullicio detrás. El coche se movió, alejándose del hotel lujoso, entrando en las calles iluminadas de la Ciudad de México. En el asiento de al lado, Raúl puso su mano sobre la mía y susurró: «Mamá, solo te necesito a ti». Yo sonreí, mirando al frente, sin decir nada. Por el retrovisor, las luces brillantes del salón de fiestas se iban desvaneciendo, como un mundo al que ya no pertenecíamos. No necesitaba esas luces, ni la aprobación de quienes solo juzgan por apariencias. Solo necesitaba a mi hijo y ahora estaba aquí, conmigo. Cuando el auto se detuvo frente a la casita en Coyoacán, Raúl respiró hondo y apretó mi mano. «Este sí es mi hogar». Sus palabras me hicieron un nudo en la garganta. Abrí la puerta, encendí el interruptor y la luz amarilla de siempre llenó la sala, iluminando las fotos viejas en la pared. Raúl de niño, riendo conmigo en el jardín de bugambilias. Nos sentamos en la mesa pequeña, donde aún estaban 2 platos como si nunca los hubiera guardado. Fui a la cocina, calenté el pescado asado que quedaba en el refrigerador y empujé el plato hacia Raúl, igual que cuando era niño. Él bajó la cabeza y murmuró con los ojos húmedos: «Perdóname, mamá. Te dejé sola demasiado tiempo». Yo solo asentí con la cabeza, con los ojos húmedos. No necesitaba que Raúl me pidiera perdón. No necesitaba que me explicara nada. Solo necesitaba que estuviera aquí, en esta casa, donde alguna vez compartimos alegrías sencillas. Afuera, la noche en la Ciudad de México seguía bulliciosa, pero dentro de la casita solo quedaba el calor de nosotros dos, madre e hijo. Ya no se hablaba de herencias, ya no había miradas de desprecio, ya no quedaban insultos, solo quedaba el amor de madre e hijo, simple pero suficiente para llenar toda una vida. Los días después de la boda fallida de Raúl, nuestra pequeña casa parecía revivir. La luz amarilla y cálida de la sala se derramaba hacia el patio, donde las bugambilias rojas seguían floreciendo, como si nunca hubieran sido testigos de mis días de soledad. Seguimos con nuestra vida sencilla, como si el secreto nunca hubiera salido a la luz. Raúl volvió con más frecuencia, ya no con trajes caros ni con el Mercedes reluciente. En su lugar, manejaba un coche viejo, pero comprado con su propio esfuerzo. Se sentaba en la mesa pequeña, comía el mole poblano que yo cocinaba y me contaba historias cotidianas de su trabajo. Yo lo miraba y veía que su sonrisa regresaba poco a poco, sin la rigidez ni la tensión de antes. Sentí alivio, como si una tormenta hubiera pasado, dejando un cielo despejado. Una mañana temprano, cuando apenas asomaba el sol, decidí empezar un nuevo camino. Quería reencontrar el sentido de mi vida, no solo como madre, sino también como parte de la comunidad que me había sostenido tantos años. Tomé mi viejo bolso de tela, metí un cuaderno, unos lápices y una botella de agua, y empecé a caminar hacia las iglesias del barrio. La iglesia de Santa Catarina, con su cúpula verde y sus muros de piedra antiguos, fue mi primera parada. Me senté bajo un árbol en el patio, mirando a los niños de la calle que jugaban cerca. Eran pequeños abandonados, que sobrevivían gracias a la bondad de los vendedores ambulantes y de las monjas de la iglesia. Me acerqué, sonreí y pregunté: ¿quieren aprender a leer? Yo puedo enseñarles gratis. Los ojitos redondos me miraron, al principio sorprendidos, y luego se iluminaron. Una niña con el cabello atado flojo asintió con timidez. ¿Me puede enseñar, señora? Yo quiero saber leer para poder leer cuentos. Yo sonreí, me senté a su lado, abrí el cuaderno y empecé a mostrarle las primeras letras. Desde entonces, cada mañana iba a distintas iglesias del barrio, desde San Juan Bautista, con sus murales de santos, hasta la Casa de los Santos, con su pequeño jardín lleno de flores.
Enseñaba a los niños a leer, a escribir y también matemáticas sencillas. Cada mes, además, ayudaba a las monjas con un poco de dinero para sostener a los pequeños. Los niños se me pegaban, reían y platicaban sin parar, y yo sentía que mi alma rejuvenecía. Un día, un niño llamado Juan, delgadito y lleno de polvo, corrió a abrazarme después de leer un párrafo entero. «Doña Lorenza, ya pude hacerlo», gritó con los ojos brillando como estrellas. Le acaricié el cabello, con el corazón lleno de calor. Momentos así me hacían sentir que ya no estaba sola. Mientras tanto, Raúl también estaba reencontrándose consigo mismo. Una noche, mientras cenábamos, me habló de una muchacha llamada Sofía que había conocido en un proyecto de arquitectura comunitaria. «Ella es diferente, mamá», dijo Raúl, con los ojos encendidos. «No le importa el dinero ni la fama. Ella trabaja porque quiere construir casas baratas para los pobres». Yo lo escuché, sintiendo la sinceridad en su voz. Según él, Sofía era una arquitecta joven, siempre vestida con camisetas sencillas y amante de los tacos de carrito. «Dice que quiere conocer la mamá», continuó Raúl con un tono un poco nervioso. «Dice que quiere conocer a la mujer que cocina el mole poblano más rico de México». Me reí y empujé el plato de sopa de calabaza hacia mi hijo. «Entonces invítala a cenar», dije, con el corazón latiendo de emoción. Unos días después, Sofía llegó a casa. Entró con sus ojos marrones cálidos, su sonrisa radiante. «Doña Lorenza, he escuchado tanto de usted por parte de Raúl», dijo, abrazándome como si nos conociéramos desde siempre. La invité a sentarse a la mesa y serví pescado asado y sopa de verduras. Sofía comió con gusto, elogió mi mole y contó sobre los proyectos que estaba haciendo para ayudar a las familias en necesidad. La miré, sintiendo su sencillez y sinceridad, cuando Sofía dijo: «Tía, quiero aprender a hacer el pan dulce de usted». Solté una risa, sintiendo como si se abriera una nueva puerta. Raúl y Sofía poco a poco se fueron acercando más. Vi a mi hijo cambiar, ya no corría tras lo lujoso. Empezó a participar en los proyectos de Sofía, diseñando conjuntos habitacionales comunitarios, y a veces llevaba a los niños de la iglesia para que ayudaran a pintar paredes o plantar árboles. Una vez, Raúl volvió a casa con un dibujo que un niño le había regalado. La imagen de él y yo, de pie bajo una enredadera de bugambilias. «Mamá, quiero hacer algo significativo, como lo que tú haces», me dijo con voz firme y decidida. Asentí con lágrimas en los ojos. Sabía que Raúl había recuperado su corazón y me sentí orgullosa por ello. Con el tiempo, continué mi camino, de iglesia en iglesia, enseñando a los niños abandonados. Había días de lluvia en los que me sentaba bajo el techo de la parroquia, contándoles cuentos como solía hacerlo con Raúl. Había días soleados en los que los llevaba al patio y les enseñaba a sembrar flores, para que aprendieran que incluso en la dificultad se pueden crear cosas hermosas. Raúl y Sofía a veces venían de visita, trayendo libros y dulces para los niños. Sofía, con su sonrisa cálida, poco a poco se volvió parte de mi familia. Una noche, tomó mi mano y me dijo con sinceridad: «Doña Lorenza, aprendí de usted que el amor y la bondad son lo más importante. Le prometo que siempre voy a valorar a Raúl y a usted». Un año después, Raúl y Sofía celebraron una boda sencilla en el patio de la iglesia de Santa Catarina. No hubo candelabros de cristal ni vestidos de novia costosos, solo ramos de bugambilias hechos por los niños de mi clase y una mesa sencilla con tacos y mole poblano. Estuve ahí, con mi vestido azul marino de siempre, mirando a Raúl tomar la mano de Sofía, ambos sonriendo radiantes. Los niños de las parroquias corrían alrededor, riendo y gritando, y sentí que mi corazón se desbordaba. Y cuando Raúl me abrazó, susurrando: «Gracias, mamá, por todo», supe que, aunque la vida nos había llevado por muchas tormentas, el amor de madre siempre sería la luz encendida en nuestra pequeña casa en Coyoacán. La historia que contamos es ficticia, pero está basada en algunos hechos reales. Los nombres y lugares han sido cambiados para proteger la identidad de quienes estuvieron involucrados. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a pensar: ¿cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propia casa? Siento verdadera curiosidad. Si fueras tú, en mi lugar,
¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber lo que piensas, porque cada historia es una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice, y yo creo firmemente que el valor nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final te dejo 2 de las historias más queridas del canal. Te aseguro que te sorprenderán. Gracias por haberte quedado hasta aquí.